Aquí tenemos este otro ejercicio. Aquí me preguntan, de las siguientes figuras, aquí tenemos 5 figuras, de las siguientes figuras, ¿en cuál está pintada la mitad? ¿En cuál la tercera parte? ¿Y en cuál la cuarta parte? Bueno, antes de empezar a resolverlo vamos a recordar esto, ¿no? Cuando hablamos de la mitad, la mitad se representa de esta manera. La mitad la representamos como un medio. Bien, ahora, la tercera parte la representamos como un tercio y la cuarta parte la representamos como un cuarto. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver en cuál de estas fracciones nos queda una expresión de esa manera. Y entonces en esa figura donde la fracción representativa de las partes pintadas me quede como un medio, o me quede como un tercio, o me quede como un cuarto. Vamos a comenzar con la primera figura. En la figura A, vamos a ver cómo está la figura A. La figura A tiene ¿cuántas partes? Vamos a señalarlo aquí con rojo. Una parte, 2 partes, 3 partes, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Entonces, la figura A tiene como denominador, aquí, la figura A tiene como denominador el 12. Está dividida en 12 partes iguales. Ahora, de esas 12 partes iguales, ¿cuántas están pintadas? Vamos a ver. Tiene aquí pintada 1, 2 y 3 partes. De las 12 partes iguales que tiene la figura, tienen pintadas 3. Si notamos aquí, perdón, voy a quitar esto que está puesto mal. Puse mal aquí el símbolo, ese símbolo no va. Ese es el inciso A. Inciso A. Ahora, aquí estamos viendo que podemos sacar una fracción equivalente. Podemos dividir el numerador entre 3 y el 12 también entre 3. Vamos a hacerlo. Si yo divido 3 entre 3, me da 1. Si divido 12 entre 3, me da 4. Entonces, un cuarto es una fracción equivalente de 3 doceavos. Vamos a ver si este resultado está representando alguna de las opciones. Y aquí lo tenemos, ¿verdad? Aquí tengo un medio, un tercio y un cuarto. Entonces, la figura A tiene sombreada o tiene pintada la cuarta parte. Entonces, aquí vamos a decir que esa figura tiene pintada la cuarta parte de ella. Vamos a la figura B. Vamos a hacer aquí la figura B. Aquí lo mismo. Vamos a ver en cuántas partes está dividida esta figura. Cuántas partes iguales. Aquí tenemos... acá hay un problema, miren. Aquí tenemos triángulos y tenemos cuadros. La parte más pequeña que podemos formar sería con cuadros. Perdón, con triángulos. Vamos a completar aquí. ¿Por qué? Porque no podemos tener un denominador cuando las partes no son iguales. Entonces aquí me conviene dibujar acá esta figura para formar otro triángulo. Vamos a hacerlo un poco mejor.
en la figura, ¿verdad? Vamos a ponerle aquí. Aquí divido este rectángulo en dos triángulos iguales. Divido este triángulo en dos partes iguales. Divido este triángulo en dos partes iguales. Y ahora sí, toda la figura B está dividida en partes iguales. Lo conseguí dividiendo en triángulos o convirtiendo en triángulos los rectangulitos que tengo acá. Ahora sí vamos a ver en cuántas partes iguales está. Tengo una parte igual, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. 12 triangulitos iguales. Quiere decir que para esta figura el denominador es 12. 12 partes iguales. Ahora, de esas 12 partes iguales, de esos 12 partes en las que nosotros dividimos la figura, perdón, aquí borré algo, ¿verdad? Que no debo borrar. Vamos a repetirlo. Aquí volvemos a formar el triangulito. Aquí lo formamos. Aquí lo formamos. Y aquí lo formamos. 12 partes. Entonces las partes iguales son los triangulitos. ¿Cuántos están pintados? Aquí tengo 1, 2, 3 y 4. El numerador es 4. Lo ponemos acá. 4 doceavos. Ahora, vamos a ver aquí si podemos convertir a fracción equivalente. El 4 yo lo puedo dividir entre 2 y el 12 también. Vamos a dividir entre 2. 4 entre 2 me da 2. 12 entre 2 me da 6. Y puedo seguir dividiendo. El 2 lo puedo dividir entre 2 y el 6 también lo puedo dividir entre 2. Entonces continúo sacando fracción equivalente. Si yo divido 2 entre 2 me da 1. Si yo divido 6 entre 2 me da 3. Entonces 4 doceavos tiene como fracción equivalente 2 sextos y tiene como equivalente 1 tercio. Vamos a ver si esta última expresión se parece a alguna de las que tenemos acá. 1 tercio. Entonces aquí la figura B tiene pintada 1 tercio del entero. La A está pintada, tiene pintada la cuarta parte. La figura B tiene pintada 1 tercio de ella. Vamos a la figura C. En la figura C, aquí tenemos los cuadros, pero aquí tiene dibujado en forma de triángulos. Entonces me conviene formar triángulos. Vamos a formarlos bien. Vamos a ver esto. Aquí trazo un triángulo. Aquí prolongo y tengo otro triángulo. Aquí tengo otro triángulo. Aquí prolongo y tengo otro triángulo. Aquí prolongo y tengo triángulos. Entonces los cuadros, como las partes pintadas tienen forma de triángulo, me conviene transformar todo a triángulo. Y vamos a ver entonces en cuántas partes iguales, en cuántos triángulos iguales dividimos esta figura. Vamos a contarlo. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12.
Entonces esta figura C está dividida en 12 triángulos iguales. Quiere decir que su denominador es 12. Ahora, ¿cuántos triángulos tiene pintados? Lo voy a poner aquí con amarillo para que no nos confundamos. Tiene pintado un triángulo, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 triángulos. 6 triángulos están pintados y 6 triángulos no están pintados. Quiere decir que voy a tomar 6 partes iguales. Lo voy a poner aquí con rojo. Son 6 partes iguales que están pintadas de las 12. Aquí vamos a ver si podemos sacar fracción equivalente. Si yo divido 6 entre 2, me da 3. Si divido 12 entre 2 también, me da 6. Ahora, el 3 ya no lo puedo dividir entre 2, pero sí lo puedo dividir entre 3. Y el 6 también se puede dividir entre 3. Dividimos entre 3 tanto el numerador como el denominador. Y eso me da 3 entre 3 a 1. 6 entre 3 a 2. Entonces 6 doceavos es una fracción equivalente a 3 sextos y es una fracción equivalente a 1 medio. 1 medio representa la mitad. Quiere decir que la figura C tiene pintada la mitad. Aquí lo ponemos, ¿verdad? Vamos ahora a la figura D. Vamos a la figura de aquí, vamos a hacerlo acá. La figura D. La figura D, aquí nos pasa lo mismo. Tiene cuadros y triángulos. La parte más pequeña es el triángulo. Entonces me conviene convertir los cuadritos a triángulos. Vamos a convertirlos. Aquí nos queda. Este cuadrado lo convertimos a triángulo. Voy a cambiar de color. Vamos a poner otro color. Aquí. Aquí este cuadrado ya lo convertimos a triángulo. Este cuadrado también vamos a convertirlo a triángulos. Y este último cuadrito también lo convertimos a triángulo. ¿Por qué lo estamos convirtiendo? Porque para que podamos hacer fracciones, dijimos que el denominador me dice en cuántas partes iguales está dividido el entero. Si el entero no tiene partes iguales, tengo que hacer los trazos o hacer las divisiones necesarias para que todas sus partes sean iguales. En este caso, las partes iguales son triángulos, no cuadrados. El cuadrado es más grande que el triángulo. Vamos a ver en cuántas partes queda dividida ese entero. Contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y aquí me faltó dividir un triángulo, un cuadrado. Vamos a dividirlo. Aquí nos queda dividido este cuadrado. Vamos a volver a contar para que no nos equivoquemos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. La figura D va a tener entonces como denominador 12, porque son 12 partes iguales. Ahora, ¿cuántas partes están pintadas? Vamos a ponerlo aquí con el negro, con el color verde. Pintada tenemos un triángulo, 2 triángulos y 3 triángulos. Entonces, de las 12 partes están pintadas
3. Vamos a ver si podemos sacar alguna fracción equivalente. El 3 solamente lo podemos dividir entre 3. Y el 12 también se puede dividir entre 3. Entonces dividimos. 3 entre 3 me da 1. 12 entre 3 me da 4. Y un cuarto me representa la cuarta parte. Entonces aquí tengo pintada una cuarta parte de la figura. Por último, vamos a trabajar con esta figura, la figura E. Vamos a ver. Si nos fijamos, esas partes que están sin colorear representan la mitad de la figura que está aquí morada. Vamos a ver esto. Aquí. Vamos a tratar de hacer unas figuritas como esas, que son triángulos más pequeños. Ahí está. Aquí está. Si nos fijamos, esta parte que está aquí sombreada se parece como si fuera un barquito de estas, ¿verdad? O sea, quiere decir que aquí nosotros podemos hacer esa figura. Así. Y así. Y aquí podemos hacer esa figura. Así. Y así. Y todos los triangulitos son iguales. Vamos a ver en cuántos triangulitos pequeños formamos con este cuadrado. Aquí tengo otro triangulito y otro triangulito. Vamos a ver. Con verde vamos a señalar cuántas figuras iguales son. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. El denominador de esta figura E es 12. Ay, perdón. 12. 12. Voy a borrar este signo de igual que tengo aquí puesto, que no debe estar. Ahí está. 12. Ahora, ¿cuántas partes están pintadas en esta figura? Vamos a ponerlo con amarillo. Tengo aquí una parte, 2 partes, 3 partes, 4 partes, 5 partes y 6 partes. Entonces yo tengo aquí, de las 12 partes, 6 están pintadas. Vamos a ver si podemos sacar fracción equivalente. 6 se puede dividir entre 2 y 12 también. Vamos a dividir entonces entre 2. 6 entre 2 me da 3. 2 entre 2 me da 6. Podemos seguir dividiendo, vamos a verlo. El 3 solamente se puede dividir entre 1, pero el 6 también se puede dividir entre 3, me da 2. Aquí divido 3 entre 3, me da 1. 6 entre 3 me da 2. Entonces, de esta figura, yo tengo pintada la mitad, que representa un medio. Aquí. Entonces, ¿qué figuras tienen pintadas la mitad? La mitad la tiene pintada la figura C. Aquí vamos a ponerlo. Mitad está la figura C y también está la figura E. ¿Cuáles están pintadas la tercera parte? La tercera parte solamente está pintada la figura B.
Esta, aquí está. Tercera parte, solamente está pintada la figura B. La figura A y la figura D tienen pintadas la cuarta parte. La figura A y la figura D tienen pintadas la cuarta parte. Y con eso resolvemos este ejercicio.